Mm. Mari, ok. Mari, bienvenida, bienvenidos. El día de hoy Gracias. vamos a seguir trabajando el libro de El Secreto. Mari va a ser la moderadora del día de hoy. Y nada, agradecerte todo el trabajo que has venido haciendo en este año. Y bueno, un abracito. Sí, gracias, buenos días a todos. De verdad, agradecida por este día, el día de hoy, por otro nuevo conversatorio del libro El Secreto. Hoy vamos a hablar de El Secreto y las relaciones. Y el otro dos capítulos vamos a abordar el día de hoy. Como decía Gis, una cosa es que el libro sea retador, otra cosa es que el libro te motive. Y el capítulo primero que voy a abordar habla sobre el secreto y las relaciones. Y este capítulo en particular, cuando lo leí hace algún tiempo, sí, como lo dije en reuniones anteriores, sí lo leí, mas no fue tan impactante en mí, tan profundo, porque estaba más chica, no había pasado por diferentes procesos, pero ahora lo entiendo mucho mejor. Y parte del principio de que somos creadores de nuestro universo. Y es totalmente cierto. Es lo que hemos venido hablando en reuniones y conversatorios por mensaje. Em, Nuestros pensamientos son poderosos, sumamente poderosos. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos diariamente y de lo que nos estamos nutriendo, lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es difícilmente cuando tengamos pensamientos negativos que vamos a tener acciones positivas. ¿Por qué? Porque las acciones se mueven por nuestros pensamientos. Si tenemos pensamientos positivos, vamos a tratar de que esas acciones tengan correlación. Ese es el deber ser. Pero ¿qué pasa a veces? Que nuestros pensamientos pueden ser positivos o deseamos algo, pero hacemos un caso contrario. Entonces, ¿cómo decimos? Pero es que las cosas no se me dan. Pero es que no se te dan, no, es que tus pensamientos tú los estás teniendo, pero a la hora de realizarlos, tus deseos, tus pensamientos son positivos o quieres hacer algo, pero a la hora de ejecutarlo, no lo haces. Estás desviándote por otro camino, lo estás dejando a media, entonces, ¿cómo vamos a ejecutar esos pensamientos positivos, llevarlos a cabo? Y eso me hacía mucho ruido porque tendemos a autosabotearnos en nuestros mismos procesos, en nuestras mismas vidas, en nuestras mismas relaciones. ¿Por qué? Porque nuestras acciones contradicen nuestros deseos, y eso lo dice el autor. Este, tenemos que yo lo mezclo mucho con la parte de nuestros deseos, nuestra vibra, nuestra frecuencia. También le agrego la parte de la fe, de esa fe de que las cosas se van a dar, de esa confianza de que las cosas se van a dar. Entonces dice, actuar como si ya estuviéramos recibiendo lo que deseamos. Y es así, tenemos que abrirnos nuestros pensamientos, nuestros deseos, a darlo por hecho, a darlo por hecho que va a suceder y cómo lo estoy haciendo. Y ponía unos ejemplos que pueden decir, wow, pero es así, tú misma estás bloqueando que eso suceda. Y yo lo digo en mi caso, muy particular, eh, cómo tú quieres eh, mejorar, cómo tú quieres, si quieres, por el simple hecho que tú dices, tengo un deseo de bailar. Ajá. Pero ¿cómo vas a bailar si no pones música? ¿O cómo vas a bailar si no sientes esa música? Porque a veces para bailar no necesitas, tú puedes tararear y bailar. Pero es eso, que tenemos que tener una sincronización con lo que estamos pensando. En mi caso sí me he autosaboteado mucho, sí he sentido que
mis acciones me han contradecido mucho en mis deseos, porque a veces los reconozco, ya me he vuelto autocrítica, sí, pero no tan juez de mí, porque una cosa es ser crítico y otra cosa es ser muy juez de uno mismo, porque todo el tiempo eres culpable, tu culpa, no. Estoy más que todo trabajando en qué estoy haciendo para llegar a esto. Si esto es mi deseo, ¿cómo lo estoy llevando a cabo? Y como decía en los libros pasados, ¿cómo replantearme el plan si veo que no lo estoy logrando por esta cosa, por este camino? Bueno, respirar, pensar qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo para ejecutar mi plan, mi deseo, lo que yo quiero, mi propósito. Y me he planteado eso. ¿Qué quiere María dentro de un año? ¿Qué quiere María dentro de 2 años? ¿Qué quiere María dentro de un mes? Y estoy trabajando bastante en eso. Hay esta parte que creo que cuando la leemos, a mí me tocó mucho, me hizo replantearme algunas cosas cuando dice, tu trabajo eres tú. Lo que hemos venido hablando, que somos nuestra prioridad, porque a veces sí somos nuestra prioridad, tenemos que amarnos, tenemos que valorarnos, tenemos que tratarnos como nos gustaría que nos trataran. Pero como dice, a veces el papel, las palabras soportan muchas cosas, pero la acción es otra. Por ejemplo, en mi caso, yo decía, yo me quiero, yo me amo, yo me adoro, pero cuando empecé a hacerme una introspección, vi que habían cosas que yo no me amaba de mí misma, que no me había perdonado, que pensaba que no era merecedora de una felicidad por algunos errores que yo cometí, que yo decía, quizás me está pasando esto porque yo antes fui así, o quizás es el karma, quizás, y he entendido que sí, las cosas que hacemos en el pasado no tienen por qué seguirlo arrastrando, ni seguirnos culpabilizando de lo que hicimos. Tenemos que avanzar. Yo me ponía mucho a un lado, por querer hacer feliz a otras personas o lo que yo pensaba que era hacer feliz a otra persona o para que las otras personas se sintieran cómodos y yo me estaba dejando un poco a un lado. Y yo lo he comentado hace tiempo. Cuando me convertí en madre, y todos pasamos y es normal, nos dejamos a un lado por mucho tiempo. Dejamos a la mujer y sacamos ese instinto de madre, 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 o madre, esposa, madre, esposa, madre, esposa. ¿Y dónde quedó María? Y, y eso yo tengo que reconocer que eso ha sido mi proceso más lento, más duro y más retador, volver a ser como era. No antes, porque tú no vuelves a ser la misma de antes porque ya tienes experiencia, has pasado por muchas cosas, pero sí la mejor versión de mí. Que he entendido que yo para ser feliz no viene a hacerme feliz mi hija, ni mi esposo, ni mi mamá, ni mis amigos, sino yo misma, yo soy mi prioridad. Y eso yo lo hacía antes, algunas cosas lo hacía antes. Si yo quería comer, me iba yo sola y cenaba. Si yo quería ir al cine, yo iba sola y cenaba y disfrutaba de mi compañía. Y eso creo que eso lo he estado retomando un poco a medias porque tengo a mi hija pequeña, no tengo quien me la cuide, pero ando con ella y he retomado muchas cosas con ella. Y, y me siento tan feliz conmigo misma, me siento tan orgullosa de lo que he logrado. Y se lo he comentado allí, estoy tan orgullosa de mi proceso, que ha sido duro, súper duro. Pero si me fuesen dicho que hoy, 26 de noviembre, yo iba a estar así en relación a cómo comenzó el año o a mediados de año, te fuera dicho, no lo creo. Pero ahora estoy súper feliz, ¿no? Sí, sé que yo soy mi prioridad, sé que me amo, que hay unas cosas que hay que seguir trabajando, pero me amo, me acepto, me valoro, me respeto. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, el universo es así. Si tú no lo haces, eso es lo que proyecta. Si tú eres una persona que tú misma no te respetas, no te valoras, no te ama, no lo vas a proyectar y las otras personas, como quien dice, eres el reflejo.
Si tú no proyectas eso, las demás personas no lo van a hacer. O en dado caso, tú lo puedes proyectar, pero si no hablas ni dices, yo soy María, a mí me gusta que me traten así, con valor, con respeto, con amor, porque así es como yo me siento bien, así es como yo me siento amada, respetada, porque tampoco las demás personas son adivinas y tampoco es una obligación que las demás personas tengan que amarte. No, no, y eso lo entendí mucho tiempo después. No todas las personas te tienen que amar, no todas las personas que te han amado van a amarte toda la vida, porque así es, el amor si no se nutre, el amor si no lo cultivas, se va, desaparece, se transforma. Y eso hay que entenderlo. Y yo creo que el amor que siempre tenemos que cultivar es el de nosotros y de las personas que están dispuestas a también a recibir nuestro amor, ya sea familiares, amigos, hijos, pareja. ¿Por qué? Porque yo siento que si tú estás dispuesto a dar amor, pero si las personas que tú quieres dar amor no es recíproca, no quiere, entonces no se puede obligar y también a veces es un desgaste tratar de que esas personas que tú tienes alrededor tú las ames, las ames, las ames, las ames, pero tú no sientas como eso, al fin y al cabo te terminas alejando. Y algo que me quedó en el libro esta vez fue tener siempre pensamientos prolongados de las cosas buenas que tenemos de nosotros, que tenemos muchísimas, muchísimas, pero nos enfrascamos tanto en lo malo, en lo malo, en lo malo, y eso malo lo llevamos acá. ¿Y qué pasa? Que nos sabotea, que nos termina rechazándonos a nosotros mismos, porque a veces tenemos esa parte que me pasaba, me paraba ante un espejo, decía, ¿dónde estoy? ¿Quién es esa persona que está ahí que no la reconozco? Y no lo digo por el aspecto físico, lo digo en mi interior, me decía, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Y porque tenía demasiados pensamientos negativos, demasiados. Eran muy pocos los positivos y todo era negativo, 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 pero no era ni siquiera por mí, eran por personas que estaban a mi alrededor, que estaban haciéndome creer que no tenía nada bueno. Hasta que dije, ya va, no, yo no soy eso. María no es eso, María tiene cosas muy positivas, María tiene cosas muy lindas que amo, que estoy orgullosa y empecé con mi proceso. Y así es que he venido trabajando y voy a seguirlo haciendo y voy a seguir con esos pensamientos, con mis deseos de superación, de cómo me visualizo, de las cosas que quiero lograr y así hasta alcanzarlas, porque sé que van a ser así, tengo fe que van a ser así. No sé si alguien quiere participar para que se active el micrófono. Sí, Mari, perdón. Mari, muy contenta de todo, como nos has explicado, que el libro nos dice que estas relaciones son el espejo. Yo me quedo con la parte de que las relaciones con el trabajo, con mi familia, con mi pareja, con todos, es un espejo de mi relación conmigo mismo. Y como dice Mari y nos explica de una manera tan linda, ella descubrió en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio de muchas cosas, que se le estaba olvidando esa relación consigo misma, que sin darse cuenta, a veces todos pasamos por un momento transitorio en el cual obviamente nos volvemos mamás y todo, o sea, como que nuestra identidad cambia, ¿no? Y en este cambio de identidad es a veces en donde perdemos esta capacidad de encontrarnos, porque nos perdemos para volvernos a encontrar y la persona que encontramos difiere mucho de la que veníamos conociendo, porque los gustos cambian, los intereses, las pasiones cambian y es válido cambiar de opinión, cambiar de estrategia y algo que amé fue eso, o sea, el hecho de que la primera relación que debes cambiar no es ir y cambiar a tu pareja,
La primera relación no es ir y hacer que tu esposo sea más compasivo, no es ir y hacer que él deje de gritar, que él deje de hacerlo de acá, porque realmente uno tolera lo que cree que merece, ¿sí? Y eso es duro. Creo que es súper duro entender esa parte, entender que uno tolera la violencia que uno cree que merece. Y eso es el pensamiento de uno, porque yo le decía algo a mi esposo hace un tiempo y era, lo que pasa es que yo antes creía mucho de que mi mami le pasaban cosas malas y luego entendí que no era que le pasaban cosas malas. Lo que sucede es que quizás ella creía, y a mí me dolió mucho porque hace un tiempo atrás, no sé si lo comenté aquí, hace un tiempo atrás mi mamá decía algo triste y era, estábamos así en el carro, ¿no? O sea, todos estábamos así y mi mami dice, que tal persona sí merece que le peguen. Me daba, me daba algo. Y ella decía en su interior que las personas, las mujeres que son muy alzadas, como muy contestonas, muy, no sé, como X persona la que estábamos mencionando, ella sí hubiera merecido que el esposo le pegue. Entonces yo no podía, no podía ser tolerante ante eso y me costaba, ¿no? Entender su punto de vista. Pero entonces después de eso que mi esposo me dijo, porque era como que yo me iba así como una fiera, ¿cómo que vas a decir eso? Que una mujer merezca que le peguen, así como, entonces yo me iba así, y mi esposo me tiene la rodilla, me hace así, me aprieta la rodilla y me dice, no le digas nada. Entonces yo era así, pues yo estaba enojadísima, yo estaba en la parte de adelante del carro, qué bueno que mi mamá no me vio. Y yo estaba así, ¿cómo puede ser posible que mi mamá diga eso? Y dice, mi mamá siempre dice que nadie merece que le peguen, ninguna mujer merece que le peguen. Pero mira que ella en su interior decía que habían un tipo de personas que sí. Y eso fue como muy retador. Y de ahí mi ñaña me dijo, ¿por qué te quedaste callada? Y le digo, porque Luis me detuvo y me di cuenta de que es cierto. No le puedes cambiar, no puedes ir peleando por la vida diciéndole, no tienes que pensar así. Pero que sí después observé que cuando ella se fue producto, ella recibió muchos años violencia doméstica, a ella le vendieron la idea de que nadie merecía ser golpeado, pero ella sí, porque ella a veces respondía así. Y fue un boom para mí porque ahí entendí cómo ella en el inconsciente se quedó grabado esa justificación. Entonces, mira cómo primero, antes de que alguien reciba un golpe, alguien reciba un menosprecio, alguien reciba un rechazo, primero se tuvo que haber trabajado esa inseguridad. Y ahí yo lo conecto con honrar los miedos de las personas. ¿Por qué? Porque cuando alguien conoce el miedo del otro, lo honra o abusa, ¿sí? Entonces, es súper interesante que cuando nosotros conocemos más a una persona, tenemos dos capacidades. La de construir, la de edificar o la de lastimar, dañar, porque como conocemos la vulnerabilidad del otro, sabemos por dónde atacar porque tenemos el arma suficiente. Entonces yo me quedo con todas estas cosas, me quedo con que las personas primero necesitamos sanar nuestra relación. No hay relación más poderosa que la nuestra. Y que cuando ves que alguien más da ciertos comentarios al respecto, pregúntate por qué los da. Porque muy probable esa persona ni siquiera lo hace por maldad. O sea, lo hace quizás porque así se lo vendieron, así le dijeron. Porque, por ejemplo, a mí me saben decir, es que el palo, la letra con sangre entra. O sea, y eso era algo así, ¿no? Entonces, decodificar eso, o sea, tomó tiempo, tomó años. Entonces, para mí, yo creo que es súper clave el hecho de cuestionar más que juzgar, como dice Mari, que me encantó lo que dijo. Más que juzgar a la persona, el resultado es cuestionar por qué lo dice. ¿Qué de él es normalizado este grado de violencia, de agresividad, de ironía, de sarcasmo? Porque a veces como que pasamos de la violencia activa a la violencia pasiva y decimos, ay, pero si no te dije nada. Entonces la persona se pone esa ropa y nosotros le decimos, ¿no te gusta? No, si quieres póntela. Pero ya le negué, ya lo bloqueé lo que se iba a poner. Entonces digo, yo a mi hijo permito que se ponga toda la ropa, pero realmente, ¿qué decimos? O sea, es como,
como que no vamos todavía a los grados de conciencia en que no solo es no pegar, no solo es no golpear a un niño, no solo es no violentar de manera, es también la violencia pasiva en la cual nuestro cerebro como que se va para el otro lado. Entonces, yo creo que esas cosas son claves también de nuestro autoconcepto, ¿no? Lo que dice Mari. Y ahí es como nos vamos diciendo, o sea, yo qué tolero, cuál es el límite para poderme amar mejor. Eso. Gracias, Gis. ¿Alguien más? Ya. Y algo que yo he analizado y he puesto en perspectiva mucho, que a veces pensamos que tenemos ideas lo que nuestros límites a veces lo sabemos, ¿no? ¿Verdad? Pero a veces otras personas llegan a sobrepasar esos límites y los sobrepasan y los sobrepasan y tú los permites, ¿no? Cosas que que tú en un pasado, porque me ha pasado, valga la redundancia, decía yo no permitiría esto, yo no permitiría esto y lo he permitido hasta que dije ya esto no lo puedo seguir permitiendo, ya, ya es mucho. Y eso me cuestionaba mucho, decía, ¿por qué dejé que pasara? Si yo tenía muy claro mis límites, ¿por qué dejé que pasara? ¿En qué momento mi amor propio, mi respeto y mi valor lo puse a un lado y que otra persona lo pisoteara, pasara por encima de mí? Y tú como mujer a veces dices, no, eso no me va a pasar a mí. ¿Y cuántas en verdad pasamos por eso? Y primero lo normalizamos, como dice, lo normalizamos, lo callamos, eh, pasamos el tiempo y ni siquiera a veces, o queremos, pero no tenemos como que las herramientas. Y yo por eso agradezco mucho y te agradezco a ti, Gis, muchísimo. Y te bendigo porque estas tribus, estos conversatorios, son los que te hacen un nivel de conciencia. En algún momento vas a hacer así, clip, esto no es normal, tienes que salir adelante porque esto no es normal. Y es así, yo creo que el ser humano tenemos esa capacidad de que en algún momento, por muy cegado, por muy arraigado que tengamos algunas cosas en nuestro inconsciente, en algún momento hace clip. Porque sabemos, en el fondo sabemos cuando las cosas no son normales. En el fondo sabemos cuando hay algo que no es normal, pero lo tapamos en el nombre de muchas cosas, en el nombre del supuesto amor, en el supuesto familia, en las supuestas amistades. Entonces, creo que estos espacios abren mucho, abren mucho la posibilidad de crecimiento, de conciencia que podemos tener y sobre todo de avance como persona. Y el próximo capítulo, que es el número 2 que voy a abordar el día de hoy, dice el secreto y la salud. Lo lo que Diana manifestó en libros pasados, como el estrés, el cortisol, enferma. Eso está comprobado científicamente y que muchas enfermedades están asociadas a nuestra parte del estrés, a nuestros pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos que de hecho, mi papá es un paciente sobreviviente de cáncer y yo en esa época... ¿Ah? ¿Has visto mi nena? Sí, está creo que anda por ahí. Eh, ahorita lo vamos a buscar. Mi papá, cuando era enferma de cáncer, yo era todavía, tenía 19 20 años. Y claro, hace tiempo, cáncer, hace 17 años, decir a alguien que tenía cáncer era como sentencia de muerte. Y después con el tiempo, muchas personas allegadas
les daba cáncer y dije, pero ¿por qué le tiende a salir el cáncer, comienza a diagnosticar el cáncer cuando han pasado por pérdidas físicas de un familiar muy cercano, de hijos, de padres, de pareja? Entonces le preguntaba al oncólogo y en esa época me dijo, porque cuando uno está feliz, difícilmente se enferma. Cuando uno está alegre, contento. Dice, ¿usted ha visto a alguien en una fiesta que esté mal y se vaya mal? No. ¿Por qué? Porque todo el mundo está alegre. O sea, hay esa energía positiva. Vamos a bailar, sonríe, se ríen, conversan. En cambio, cuando usted se enfrenta a muchas cosas negativas, velorio, entierro, accidentes, te llenas de eso, no sueltas, y tus células lo absorben, lo absorben. Entonces, es así, nuestra mente, si tenemos tantos pensamientos negativos, que me duele aquí, que me duele allá, que esto, que el estrés, que no pago, que quiere esto, que mi familia, no soltamos, no soltamos y terminamos enfermándonos y gravemente. Y el cáncer, muchos tipos de cáncer, muchos, si no gran mayoría, y muchas enfermedades vienen, las enfermedades cardiovasculares, vienen con el estrés. Y eso lo he entendido porque todas hemos pasado por estrés y sabemos cómo nuestro organismo se tensa, te enferma, eres más susceptible a enfermedades. Y creo que tenemos que pensar y decir una frase, la salud perfecta. Estoy bien, mi cuerpo está bien. Somos vibración. Nosotros vibramos en frecuencia. Y eso lo decíamos en libros anteriores. ¿Cómo está? ¿Frecuencia alta, media o baja? Cuando estamos con una frecuencia alta, y todas lo sabemos, cuando estamos en frecuencia alta difícilmente nos enfermamos, difícilmente. Siempre estamos como que activa, muy claro, es normal los bajones, es normal porque nunca vamos a estar en ese pico, pero sí tratar de que si son 365 días, ¿no? Muchos días tratemos de tener ese pensamiento de levantarnos, estoy sana, soy feliz, soy agradecida, porque creo que la gratitud es fundamental, agradecer lo que tiene, dar paso a la abundancia, que el universo te vibre en esa frecuencia del universo y que te pueda absorber. Y creo que la risa es importante. Cuando tú sonríes, te cambias, hasta tu misma expresión corporal cambia, porque nadie se ríe. No. Y díganme si es esa risa carcajada que no paras, que a veces te sale hasta que ya no puede, porque ya estás esa risa, o sea, es maravilloso. Creo que tenemos tanto para agradecer, tanto para agradecer, que yo veo y digo, gracias Dios, y lo puse en estos días a mi estado. Si esa tormenta que pasé o que he pasado me he llevado a la calma de ahorita, agradezco esa tormenta porque pude tener la calma en mi vida. Y, y eso, también dice que tenemos tener pensamientos de reflexión. Claro, también no es que soy perfecta, porque eso tampoco, pero entender qué es para ti la perfección. ¿Qué es para ti? Porque a veces tenemos muy erróneo ese concepto de perfección. Y el perfecto para mí, yo lo he cambiado mucho. Perfecto para mí es tener salud, estar, eh, sentirme amada, tener a las personas que me sumen a mi vida, que me motiven. No es el cuerpo al final de cuentas, el cuerpo cambia, el cuerpo se transforma, pero cuando tú amas tu esencia y las demás personas aman tu esencia, es lo más maravilloso, porque el cuerpo es como yo digo, es a veces hasta vanidad. Por salud tenemos que cuidarlo, por supuesto que sí.
por salud, tenemos que sí, comer lo más saludable posible, meditar, porque el cuerpo perfecto no es el que es así, ¿no? El cuerpo perfecto es el que te lleva a caminar, el que tienes todo tu sentido, el que tú amas, el que tú dices, estas rodillas y estas piernas flacas, gordas, rellenas de todo, pero son las que me hacen caminar. Esta nariz como sea, es la que me hace oler, esta boca es la que me hace todo, estos ojos marrones no son azules, pero yo los amo porque por ellos puedo ver, los aprecio y eso es maravilloso y entender que también somos sanadores de nuestras enfermedades, de nuestro cuerpo y alma y mente. Nosotros tenemos el poder y que nada es incurable, nada es todo es cambiable, todo lo podemos cambiar y que no hay enfermedades ni pensamientos que no podamos cambiar. De verdad que yo este libro ahora sí puedo decir que lo he leído y me ha hecho boom, 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 porque lo he apreciado al máximo y, y algo que me quedo que somos lo que pensamos y hacemos. Si alguien quiere acotar, activarse el micrófono. ¿Sabes? Lo que acabas de decir respecto a que no hay enfermedades incurables. Hace un tiempo hay un libro que no recuerdo qué libro leí, la verdad es que hay un X libro, crédito del autor. Este libro decía así, que hicieron una investigación en la cual diferenciaron a las personas, a los pacientes que estaban con estados críticos o los iban a operar, y estas personas solo las pusieron por las personas que tenían quien ore por ellos y quienes no. Entonces lo sorprendente fue de un porcentaje muy alto de acuerdo a estos pacientes que cogieron como muestra, resultaron mejor, se recuperaron mejor, tenían enfermedades muy parecidas, pero la única diferencia que se pusieron a analizar es que si ellos contaban con alguien que esté orando por ellos, con cadenas de oración. Entonces, lo sorprendente fue que las personas por las que sí oraron tuvieron un mejor desempeño en cuanto a su recuperación. Entonces su recuperación fue mucho mejor versus que las personas que no tenían quienes oren por ellos no pasaba. Este estudio, no recuerdo dónde fue, pero lo importante del libro que nos decía era, denme solo un segundo, por favor. Ya. Lo importante del libro que me pareció fue que si fuera un fármaco, probablemente lo hubieran salido en todas las, ¿cómo se llama? En todas las cadenas de noticias y todo, pero la fe sí influye mucho. El hecho de que la gente sepa que está, le da esa esperanza, le renueva las fuerzas, como dijo, y me parece muy bonito el hecho de que la fe mueva montañas, que muchas personas cuando ahí tienen ciertos diagnósticos solamente pueden explicarlo como un milagro, y yo creo que eso es clave, el aún con un diagnóstico, una persona poder sanar por dentro, porque incluso no siempre tiene que cambiar la enfermedad, porque hay que ser conscientes que a veces la enfermedad puede avanzar muchísimo, pero yo creo que hace un tiempo vi una peli, ya se las voy a pasar, esta peli me topó hasta los huesos, y esta peli la persona murió de cáncer, hicieron todos los tratamientos médicos, los tratamientos alternativos, y al final de todo esto, ella murió y cualquiera podría haber dicho, ¿saben qué? Ella perdió su batalla. Pero el grado de paz que esta persona logró en medio de un cáncer fulminante con tantas
con tanta metástasis y todo así, pero el grado de paz que esta persona tuvo para presentarse a un escenario, el grado de fe que esta persona tuvo, eh, es salido de otro mundo, ¿no? Entonces, yo creo también que a veces solo nos enfocamos como en el resultado, que sí, obviamente sí se vería afectado, pero también es la esencia, como dijo Mari, es el poder transformar tu esencia como tal, incluso en medio de la adversidad, incluso en medio de un resultado. Muchísimas veces el resultado, como yo decía, la oración siempre se responde, pero unas veces te va a decir sí, el grado de tu fe, y otras veces te va a decir por ahora no, y otras veces te va a decir no. Entonces, yo creo que es súper, súper clave el saber que aún más allá del resultado, que probablemente nos encantaría y lo celebraríamos si un cáncer ya desapareciera, también es la paz de esta persona, es la sanidad desde dentro de su esencia, es como decía, es la vibración en medio de la adversidad, porque realmente con esos dolores que una persona eh, pueda ir a un escenario y comentar con esa fe que ya se estaba despidiendo, es aún más asombroso. Y eso no quiere decir que esté romantizando el dolor, porque obviamente no voy a estar romantizando el dolor, eh, que a alguien le estén poniendo morfina y tenga que sonreír. No, no, no es eso. O sea, es algo más allá, que se explica el hecho de aceptar, porque vamos rechazando resultados, rechazamos todo, y es un grado de aceptación mayor. Entonces yo creo que muchas veces, como dice Mari, más que rechazar nuestro cuerpo es aceptar lo funcional que puede ser, aceptar lo funcionales que somos, aceptar lo vulnerables que somos. Entonces la aceptación tiene un grado de conciencia muy diferente a la pasividad. Si no es, ok, es esto. Yo escuchaba que los japoneses dicen imposible, imposible 3 veces, pero luego cogen y dicen, ¿cómo lo hago diferente? Entonces no es una cultura negativa, es una cultura que acepta que es imposible algo, pero después de que ya lo dijo, lo rodea eh, Yokoi Konji decía esto y me encantó. Él decía que luego ellos buscan, o sea, ellos no es que se inventan milagros, ellos buscan después de entender que eso es imposible, 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 buscan la forma o rodean el problema para poder sacar algo diferente. Entonces, yo creo que es clave la aceptación, tanto para la salud como para las relaciones. Y también, aparte de la aceptación, es la esencia. Es cómo transformamos nuestra esencia. Es cómo transformamos lo que somos y lo que queremos ser. Sabiendo que para hacer una transformación avanzamos unos días y retrocedemos otros. Y que el proceso de transformación de lo que sí queremos para nuestra vida se alinea cuando queremos saber cuál es nuestra esencia. A veces nos da vergüenza, como decía María, eso me encantó. Cuando María decía, a veces nos reímos así, como chanchito. Entonces nos decimos, es que la risa debería ser así. Pero si a ti te hace feliz, lo puedes hacer. Y si a ti no te importa, yo admiro mucho a la gente que se pone esas blusitas cortitas y que se les ve sus protuberancias, porque a mí me da vergüenza ajena. Porque a mí me dijeron, eso no se hace. Y por ejemplo, cuando yo las veo, una persona que sí se puede poner y se siente cómoda, digo, bien por ella. Ustedes no saben cuánto yo admiro a una persona así. Yo digo, bien por ella. Yo no me la pondría, pero, pero yo admiro esa facilidad de salir a la calle y decirlo, porque es algo que quizás en mí es mucho trabajo personal como para poder hacerlo. Pero no critico, más bien me parece súper chévere el hecho de que alguien se sienta cómodo y no se juzgue, ¿sí? O sea, le valga lo que piensa el resto. Entonces, como les digo, es conectar con la esencia de nosotros. Las relaciones y la salud es conectar. A veces cuando estamos viviendo procesos terapéuticos es muy retador y yo sí siento que muchas veces que he estado en terapia y hemos topado claves, así como cosas muy, muy, muy de adentro, me he enfermado y me da chiste porque hace rato que yo vivo con gripe. Ustedes saben que muchas veces he tenido momentos así como que el cuerpo me ha dicho ya para y es conectar, o sea, es más que el resultado, es ir viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les decía hace un tiempo, como dijo Mari, yo tenía dolores de espalda que fueron así como muy agudos un cierto tiempo. Y bueno, y justo llegó a ese libro a mis manos que era Escoja Perdonar y hablaba sobre por qué los dolores de espalda tienen que ver mucho con la falta de perdón. Y yo dije, bueno, no me voy a juzgar, me voy a dar el chance, me voy a dar el permiso de escoger perdonar, pero
en mí, o sea, no para juzgar a cada persona que tenga dolor de espalda y decirle, pequeña, ¿cuánto no has perdonado? Pero, sino más bien el hecho de decirme, a ver, me sirve a mí. Y ha sido un proceso, ¿no? Porque tengo a alguien que me acompaña en mi proceso, no profesional, y obviamente ha ido saliendo, pero no puedo ir juzgando al otro y decirle, o por ejemplo un infarto, imagínense, ese día estaba tan contracturada que mi esposo me dijo, puede ser un infarto y así, no me lo digas ahorita, no es la manera más adecuada de decirme, no me había asustado, yo no estaba asustada hasta que él me dijo, puede ser un infarto porque no podía mover el brazo y todo lo que hiciera así. Y digo, espérate que estoy procesándolo. Entonces, yo tenía el conocimiento en ese momento de que los infartos se producen porque la gente no maneja bien su ira y las personas que gestionan menos su ira tienen mayor posibilidad de tener de tener infartos, de acuerdo a lo que yo había leído. Entonces, era como, oye, me estás pasando una carga adicional a lo que ya tengo. Entonces, como les digo, es poder ir viendo que el conocimiento no precisamente es para juzgar, sino para ver si tienes una emoción por ahí guardada, un rencor, como a veces lo tachan al cáncer, quizás todavía no estás listo para sanar o estás en el proceso, pero si tú lo conoces, la otra persona quizás no lo conoce y no se quiso enfermar porque se le dio de la gana, no es que yo pienso eso, no es que alguien dijo, atraeré un cáncer, muy probablemente es resultado de, entonces yo me he comenzado a ver con esa compasión, o sea, creo que a verme con compasión y a ver con compasión al resto. Imagínense, o de ser imprudente y decirle, imagínense ir a alguien que tenga cáncer y decirle, como que has atraído mucho rencor en tu vida, como que bien mal que andas, ¿no? Imagínense en el cargo de la persona que tiene cáncer y aparte ser vista como que se lo buscó. Entonces, por eso yo creo que es importantísimo ser compasivos, porque el grado de conciencia que tiene el uno no lo tiene el otro, ¿no? Y quizás en toda su vida esa persona no llegue a tener ese grado de conocimiento y conciencia. Eso era lo que quería aportar. Y gracias, Mari, eternamente agradecida. No sé, creo que Rosángela quería decir algo. Hola, buenos días. Sí, Gis, es que escuchando un poco a Mari, yo recordaba que nosotros hemos tenido varios casos. Bueno, hay evidentemente muchos estudios que relacionan a la aparición de enfermedades y sobre todo enfermedades que en la mayoría de los casos son, o sea, tienen un alto índice de mortalidad y las relacionan precisamente con personas que han padecido mucho estrés en su vida, que han pasado por estados de depresión o personas que han sido muy, por decir, coléricas, o personas que han sido de muy mal genio, ¿no? Entonces, existe mucha relación y era precisamente lo que tú decías, ¿no? A veces nosotros juzgamos a estas personas porque, claro, de pronto, si tú lo has escuchado o lo has leído anteriormente y tú ves a una persona que le diagnosticaron recientemente cáncer y quizás tú conoces de su vida, entonces tú dices, ah, mira, ve, ahí está la respuesta. Si ves, es que siempre pasaba molesta. Si ves, es que nunca sonreía. Entonces yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeñas, vivíamos en un barrio y al lado de nuestra casa había una persona, una señora que no hace poco, no hace mucho falleció, y que era una señora que todos de nosotros, los jóvenes del barrio, los chicos del barrio le molestaba. Entonces si jugábamos las niñas pelotas, que éramos unas machonas, que eso no se debe, que la pelota es para los hombres. Entonces si jugábamos igual a la rayuela, que sí, que por qué no nos metíamos a la casa a estudiar, todo absolutamente le molestaba, ¿ya? Entonces, parece que era parte de su esencia. Cerca de ahí del barrio, por supuesto, había una capilla, ¿verdad? Entonces, a nosotros, personalmente a mí siempre me gustó mucho ir a la iglesia, entonces yo participaba mucho de la iglesia. Entonces, obviamente ella como que hacía esta diferencia entre los demás chicos conmigo, porque a mí sí me gustaba ir siempre a la iglesia, y me gustaba participar de las lecturas, me gustaba hacer las reflexiones, entonces era muy diferente y el resto de las amigas o de mis hermanas como que decían, ay, Rosy, que contigo sí, porque como tú vas a ser la monjita, entonces porque ella era una persona que iba siempre a la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, eso pasaba. Entonces, pero aún así, igual si durante la semana, porque la capilla era los miércoles, íbamos a los domingos a la iglesia, pero si entre semana yo jugaba con el resto y hacía algo que para ella no era normal, entonces era molesto. Entonces, eh, todas las personas, y mira que éramos pequeñas, como digo, éramos adolescentes, y muchas veces decíamos eso, ¿no? Uy, es que la señora Marinita, porque se llama Marina, es que a la señora Marina en cualquier momento le da un infarto, es que en cualquier momento le da un derrame cerebral, decíamos nosotros. Mira, nunca se enfermó, sin embargo,
ella terminó sus días postrada en una cama, ¿verdad? Con una bueno, con un cáncer, evidentemente desarrolló un cáncer, terminó en una cama y claro, ahora nosotros que conversábamos con mi mami ya a esas alturas de la vida, decíamos eso, ¿no? Decíamos, mira, la señora Marina finalmente terminó, o sea, prácticamente toda su vida se dedicó a pasar mal genio, a pelearse con los chicos del barrio porque no le gustaba tal o cual actitud, y al final del día terminar así, en una cama postrada, con una hija que, bueno, bien o mal medio la atendía. Entonces, tú sí te pones a analizar, ¿no? Si qué parte de todo lo que tú has leído y todos los estudios realmente es efectivo, ¿no? Evidentemente, detrás de un estudio, pues obviamente hay mucha estadística, ¿no? No hay inventos, pero también lo relacionas con casos reales. Por ejemplo, a mí personalmente y a personas muy cercanas, a mis hermanas, así en el trabajo, yo me doy cuenta, ¿no? Yo tengo una que tiene una vida familiar un poco más, yo diría que más estresante que el resto, porque tiene un esposo muy jodido en todo el sentido de la palabra, que es muy exigente, que es, ay, bueno, ella hasta para hablar tiene como que pedir permiso o pensar muy bien lo que va a decir. Y claro, ahora nosotros vemos a mi hermana que todo el tiempo está con dolores de cabeza, que nadie entiende, con dolores de la espalda, ahora le dan muchos procesos gripales. Entonces, nosotros lo conversamos porque es medio difícil decirle a ella, sí, Pilar, pero es que mira, tu vida es estresante porque al final del día es su hogar. Ella adora su hogar con todos y esos defectos. Entonces es muy difícil para nosotros de pronto decirle, estás envuelta en una relación que quizás, no le puedo decir te esté matando, ¿no? Porque me mata y a mí, ¿no? Pero, pero sí le está afectando. Pero le está afectando porque en efecto casi todas las semanas está el dolor de cabeza insoportable. Entonces ya se ha hecho tomografía, ya se ha hecho resonancia porque yo lo que pienso es que tiene un tumor, que... Entonces yo le digo, Pilar, no es eso. Entonces lo que más puedo decirles son tus niveles de estrés, trata de estar más tranquila, trata de no estresarte tanto. Ya, o sea, más o menos así, ¿no? Pero entre hermanas, entre el resto sí conversamos de que obviamente esa situación familiar en la que ella está envuelta, que insisto, muchas veces hasta para hablar es como que debe tener la autorización del esposo y todo lo demás que eso acarrea, la tiene enferma, la tiene enferma, obviamente. Entonces, pero a veces es muy difícil, Gis, poder como que alertar a esas personas o hablarles desde eso que nosotros conversamos, porque no lo entienden y porque pueden incluso pensar que, no sé, quizás hasta que hay una mala intención en el comentario que se les dé. Por eso siempre las invito, ¿no? Que participen. Yo les digo siempre a ellas que participemos el sábado de esos conversatorios, que aquí es muy fácil para todas nosotras abrirnos, comentar las situaciones que nos pasan y quizás liberarlas. Porque también es cierto eso, que como nosotros tuvimos una época de la vida en que juzgamos mucho el que ella, a pesar de las situaciones que vivía en su casa, se mantuviera ahí y que aceptara todo lo que le pasaba, llegó a un punto en que por supuesto ya no nos comenta lo que le pasa, ya porque ella prefiere obviamente que nosotros no la juzguemos o que no le hagamos entender lo que realmente le está sucediendo, ella prefiere vivir en su burbuja y eso. Pero bueno, al final del día, insisto, trato de buscar otras medidas para decírselo, pero sí es cierto que las enfermedades y están directamente relacionadas con los niveles de estrés que genera tu cerebro, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay, o cuando hemos dejado pasar por alto esas situaciones que de pronto al inicio son o el dolor de cabeza, o solo, solo es un dolorcito, pero no lo revisas y continúas igual con esa forma de pensar y de ver la vida y al final la mayoría o en la mayoría de los casos hemos visto que esas personas terminan con enfermedades, insisto que muchas veces son mortales. Eso, chicas, gracias. ¿Sabes qué? Que lo que dice Rosángel es tan lindo, pero yo solo quiero acotar una cosita que me pasó. Yo normalicé la migraña porque yo decía, es que yo tengo migraña de por vida, o sea, nunca voy a dejar de tener migraña. Y sucede que la verdad es que después de que voy a terapia, las migrañas en mí han desaparecido bastante. Obviamente todavía sigo con la parte de las gripes y estas cosas, ¿no? Pero ha sido un grado de conciencia, chicas. O sea, y eso no quiere decir que no quiero hacerle publicidad a los psicólogos, no me pagan por esto, pero, o sea, sí es chévere porque uno va haciendo ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo decía, es que si yo como chocolate, enseguida me da migraña, ¿no? Entonces decía, es que a mí me dan muchas migrañas, y cada vez eran más
más fuertes, hasta que una vez obviamente me tuvieron que inyectar, ¿no? Varias veces inyectar por las migrañas que tenía. Entonces, a veces vamos guardando cosas porque como dice Rosángela, es que se nos hace difícil porque somos juzgados fuera. Entonces es más fácil a veces que solamente se vea la migraña y no se vea todo lo que estoy soportando o lo que no estoy drenando, así como que voy como teniéndolo todo, ¿no? Queriendo tener todo bajo control, queriendo que todo fluya. Y, y eso no quiere decir que porque yo fui a terapia y le voy a decir a una persona, anda a terapia porque a partir de tal sesión te prometo que las migrañas disminuyen, porque no funciona así, porque las personas no tienen ese grado de conciencia. Y algo que me gusta es, y que a mí me ha hecho sentido, es entender que la información que yo tengo no la tiene el otro. Y que yo lamentablemente, el proceso que a mí me costó es el proceso que quizás yo me vi en ciertas situaciones de peligro para mí, en las cuales me alertaron, pero lamentablemente ese a mí me alertó no va a alertar al otro. Puede ser que tenga que pasar cosas más graves para que lo alerte. Entonces allí viene mucho la compasión, ¿no? Y yo creo, en lo personal, con las personas que me abrían, que eran muy pocas porque yo reduje mucho mi círculo para abrirme, eh, era con las personas que comenzaban como con un buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya les voy a pasar alguien que vi que sugiere mucho de cómo validar a nuestros amigos, porque eso no nos enseñaron, cómo validarles las emociones. Por eso a veces nuestros amigos no nos cuentan porque nosotros decimos, ay, ya, vamos que tú puedes, vamos que tú puedes. Entonces les voy a pasar ese videito que me encantó, porque a veces como que no sabemos cómo acompañar. Entonces yo les digo, es un grado de conciencia y si alguna de ustedes también les duele la cabeza o también se enferman con gripe, digamos, ok, estas gripes me están diciendo algo, que es mi caso, por ejemplo. Este dolor de espalda me está diciendo algo en mi caso, pero no quiere decir que el otro también no tenga algo anatómico, ¿no? O sea, no tenga algo fisiológico y como que esa es la compasión, ¿no? De conocer algo y lo que conozcamos nos sirva como para nosotros, para decir, ok, esta persona se murió porque era muy iracunda, oye, yo me estoy comportando muy iracunda, ¿qué tal si yo me veo y lo filtro, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, puedo ser equivocada, pero yo creo que es la compasión con la que vemos a las otras personas la que también se refleja con nosotros, ¿no? Entonces, eso y bueno, Mari, y ahí sí puedes continuar. Gracias, Rosángela, gracias, Gis, por sus aportes. Y de verdad que sí, y hay algo que yo he entendido, así como tú lo dices, y lo decía Rosángela, a veces vemos en otras personas que necesitan no cambiar, porque cambiar nadie puede cambiar si no quiere, pero sí tener un nivel de conciencia de lo que le está afectando, porque cuando tú encuentras ese nivel de conciencia, buscas los cambios. Y eso, nadie cambia ni busca ayuda en sus procesos hasta que no haya algo un detonante, que le dice, hasta aquí debes cambiar, porque la ansiedad, el estrés no son juegos, la depresión no son juegos. Eso quizás no te suicides, pero te vas muriendo lentamente. Y es así. Yo sentí mucho tiempo eso, mucho tiempo de depresión. Eh, tuve ataques de pánico y era, como decía, no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Y creo que eso, y entender que puede sonar muy cruel, pero hay batallas que con otras personas, hay batallas que hay que dejarlas, ¿no? Porque no son tus batallas y, y que debes de ir a desgastarte, dejar, dejarla. Eh, cerrar esas batallas, no pelearlas. Y no pelear no digo de enfrentamientos, no, sino no de seguir en eso, porque te atrasa. Y eso lo he entendido yo, que me ha costado mucho, sí, me ha costado mucho, pero fue mi proceso largo y todavía sigo trabajando en él porque me falta otro paso más, pero sé que pronto
va a ser así, para ya decir, cerré ese proceso. Pero sé que va a ser así y confiada que va a ser así. Y eso era por el día de hoy. Agradezco su asistencia a cada una de ustedes, las bendigo y agradezco enormemente que Dios me las haya puesto en el camino. Chicas, nos activamos las cámaras y tomamos una fotito de evidencia. Dianita, Eri, que Dios bendiga sus partos, que Dios siga bendiciendo la formación de sus hijos. Están cerquitas, se han puesto de acuerdo y bueno, las tenemos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. No hay un solo día que no estén ahí pendiente, yo esté pendiente de orar por ustedes porque Dios vaya formando sus bebés. Ojalá que cuando los conozca yo les caiga bien. Ok, los dejo y Eri, no sé si se va a activar. 1, 2, 3, una sonrisita, chicas. Listo, perfecto. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Muchas, muchas gracias, Mari. Gracias, chicas. Chao, Gracias, Mari. amigas. Gracias, Gis. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, Dios las Chao. bendiga y bendiga a sus babies. Gracias.